Días queridos, vamos a continuar con nuestro estudio y lectura de Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo, una biografía que estamos abordando, digamos, tiene su particular abordaje. Ajá. Recordemos que la primera biografía que hemos leído en este canal ha sido la biografía escrita por Ernest Jones, Vida y obra de Sigmund Freud, en 3 volúmenes, un estudio bastante extenso, un estudio profundo, pero también muy cercano históricamente a la figura de Sigmund Freud. Cuando digo cercano, no quiero decir bueno en sí mismo, pero simplemente es como si de nosotros hablaran nuestros compañeros de escuela, ajá, o nuestros alumnos, nuestras familias, no sé. Hablando de la biografía de Sigmund Freud por Ernest Jones, un psicoanalista, Ernest Jones, es decir, primero Sigmund Freud crea el psicoanálisis, luego lo difunde poquito a poquito en el transcurso de 10 años van llegando los primeros discípulos y cuando llega Ernest Jones se forma como psicoanalista, empieza a contribuir en la vida comunitaria del psicoanálisis. Ernest Jones, el autor de la biografía oficial o la biografía, digamos, más conocida de Sigmund Freud en el mundo. Ajá. Pero justo algo que no es necesario es limitarnos a esas, digamos, versiones oficiales de la historia. Ajá. Y ahorita estamos leyendo una biografía escrita por un autor norteamericano y hasta donde sé, alguien que no se formó en psicoanálisis y tiene, repito, sus ventajas y sus desventajas. Ajá. Ahorita, por ejemplo, voy a pausar tantito esta memoria fotográfica que les dejaré el link si a ustedes les gusta, porque es una memoria bastante extensa. Yo la tengo físicamente conmigo. Permítanme un segundo. Es uno de mis tesoros bibliográficos. Ajá. Sigmund Freud es una memoria enorme, es más grande que mi cabeza este libro y tiene muchísima información, muchísimos datos y muchísimas fotografías. Ajá. Tanto de Sigmund Freud como de su época. Ujú. Esta biografía fue escrita, compilada por el nieto de Sigmund Freud, si mal no recuerdo, a ver, Ernst Freud, Lucille Freud y Ilse Grubitsch Simitis, con un esbozo biográfico de K.R. Eisler. Pero bueno, un libro hermoso que les recomiendo mucho, que les repito, les dejaré ligado a este video. Pero con respecto al texto que estamos abordando, ajá, esta clase de observaciones valiosas, no puedo decir que del todo correctas, pero valiosas sin duda, porque nos permiten notar cómo el psicoanálisis se inserta, digámoslo así, en no solo un discurso específico, una perspectiva específica, sino en la cultura en general. Ajá. Para aproximarnos no solo a este historiador, sino también a toda la obra de Sigmund Freud, pienso yo que hace falta buscar lo menos posible orientarnos en una cuestión filosófica. Y esto es curioso. No los estoy invitando a no leer a los grandes filósofos de la historia, sino los invito más que nada a buscar identificar tanto el objetivo de la filosofía, del psicoanálisis, de cualquier otra disciplina, como sus, digamos, sus pormenores, sus detalles. Ajá. Voy a retomar este último párrafo, lo comento y continuamos con la lectura. Dice Peter Gay, en su concepción de la mente, está hablando de la concepción de la mente según Freud, ajá, todo acontecimiento, podemos pensar, todo pensamiento, toda fantasía, toda perspectiva que podemos tener como seres humanos, ajá,
Por accidental que parezca, es algo así como un nudo en una trama de hilos causales entretejidos, de origen muy remoto, muy numerosos y de interacción demasiado compleja como para que resulte fácil identificarlos. Ajá. Supongamos, estamos conociendo a alguien, no estoy aquí hablando de una relación analítica, sino una relación casual. Ajá. Nos encontramos con alguien, ay, me pareces muy simpática, muy simpático, ¿qué te parece? Sí, vamos a tomar un café. Ajá, pum. Ujú. Podemos incluso señalar cada palabra que todo el mundo usamos, no es casualidad, no es accidente. Hay, digámoslo así, razones históricas para que nosotros seamos quienes seamos. Ajá. Pero fíjense cómo lo presenta Peter Gay, ajá, que repito, parece que su formación es filosófica. Ujú. Podemos decir, no es que este sujeto es así, así y así, y entonces la mente es resultado de la historia. Ajá. Continúa el texto. Es cierto que salvar la libertad de las garras de la causalidad, es decir, la historia, se cuenta entre los deseos ilusorios y por lo tanto más tenaces, que con mayor intensidad acaricia a la humanidad. Ajá. Aquí, uno de los, digamos, mm, pilares, podemos decirlo así, de la efectividad analítica es confrontar al sujeto humano con las ilusiones, con las fantasías, con, digámoslo así, el gasto energético que hace un sujeto para vivir en determinadas condiciones. Ajá. Condiciones que no necesariamente le son favorables. Ujú. Aquí podría sonar ilógico, pero digamos tiene toda la relación con el síntoma neurótico. El síntoma neurótico se construye a partir de ganancias que el sujeto obtiene a cambio de un costo, su salud física, no mental. No estamos hablando aquí de que, ay, es que como que se me olvida algo, o ay, es que me gusta mucho enojarme y por eso soy neurótico. No, no, no. Hablando específicamente la relación del neurótico con la enfermedad física, con el dolor, con los padecimientos médicos reales, pero que esta persona favorece en su propia vida justamente para adquirir otras ganancias. Por ejemplo, ya me duele mi pancita, no voy a trabajar, no hago el examen, X, Y o Z. Ajá. La neurosis es un poquito más allá, digamos, de esta mitología que ha surgido a raíz de la salud mental. Pero en cuanto a lo que nos está diciendo Peter Gay, Peter Gay, hasta donde sabemos, no tuvo formación psicoanalítica y aún así, digamos como que trata de presentar una propuesta que al final no es que esté equivocada, es que, digamos, tendría que profundizar un poquito más. Ajá. Libertad, garras de la causalidad. Ajá. Se cuenta entre los deseos ilusorios. Quiere decir, no somos libres, somos producto de nuestra historia. No necesariamente. Ajá. Es que ese es el punto, queridas, queridos. Eh, ¿Cómo decirlo? Si no hay libertad, no hay responsabilidad. Ajá. Si no hay responsabilidad por los actos, por los dichos, entonces, ¿cómo decirlo? El derecho no sirve de nada. Ajá. Si la gente no escoge, sino que la gente es producto de su historia, su sociedad, su contexto, entonces hay que castigar al contexto, hay que castigar a la historia para que esas cosas ya no pasen. Ajá. Que es justamente uno de los propósitos de ciertas teorías, digamos, de reinterpretación de la historia. Ujú.
y no solo a un nivel social, sino a un nivel personal. Por ejemplo, el feminismo es que tú siempre has sido una víctima del patriarcado, aunque seas hombre o mujer, ¿eh? Y por lo tanto, como víctima, tienes que luchar contra el sistema. Ajá. Y entonces, las terapias feministas buscan reinterpretar la historia de la persona, borrando por completo, digámoslo así, su propia participación dentro del curso de los eventos. Ajá, dentro del curso de los hechos, dentro de su propia vida. Ajá. No hay criterio, no hay voluntad, no hay responsabilidad, somos víctimas. Ajá. Que es también, digamos, como una variación de la reinterpretación de Freud por los freudomarxistas. Es que la culpa de todo la tiene el capitalismo, capitalismo rapaz, malvado, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero, por supuesto, aquí Peter Gay no es ni feminista ni freudomarxista, es más bien que trata, digamos, de presentar una crítica al psicoanálisis. Pero, ¿desde dónde? Ajá. En este punto, ¿qué libros está citando de Sigmund Freud? Ninguno. Podemos regresar un poquito más atrás. Vemos nota 48, nota 49. Ahorita se me olvidó buscar. Tengo ya mi otro archivo que los tengo abiertos a la par, que para, digamos, encontrarlo rápido, pero verán, encontrarlo es un poquito difícil porque son bastantes notas. Estamos en el capítulo 3 y como podrán ver, hay, yo creo que una quinta parte del libro completo son las notas. Ajá. Eh, entonces, aquí se me olvidó, la verdad. Yo quisiera más bien regresar al texto y avanzar. Ajá. Hay razones por las cuales se puede, digamos, usar el psicoanálisis para negar la libertad. Las hay. Hay razones también analíticas para también apoyar una noción de libertad. Ajá. Hay nociones o hay también evidencia. Es justamente como la Biblia. Ajá. Podemos usar la Biblia para fomentar, digamos, toda la tolerancia del mundo o todo el rigor del mundo. Ajá. La Biblia se ha usado a lo largo de la historia para justificar tanto actos de perdón como matanzas. Ujú. En sentido general, usar un texto para los fines que convengan es, digamos, una posibilidad dentro de la, digamos, comunidad científica. Ajá. No hay en la ciencia, digamos, un camino correcto o incorrecto desde el punto de vista político. Ujú. Cada ala, cada, digamos, lugar de las opiniones sociales puede ver fundamentado sus juicios o prejuicios al respecto de lo que quieran. Ujú. En cuanto a la ciencia, ujú. En cuanto a también, digamos, las formaciones culturales. Ujú. No hay ahí en ese sentido un correcto o incorrecto, lo cual justamente coloca a la ciencia como una, ¿cómo decirlo? Lo voy a poner con algunas palabras. La ciencia podría estar al servicio del Estado, pero en contra de la población, o viceversa. La ciencia podría estar en contra del Estado, pero a favor de la población. Ajá. Esta, digamos, dicotomía en la cual tiene que haber, digamos, alguien que gane y alguien que pague, es inevitable, incluso contra el sujeto mismo, no solo hablando de la salud mental, sino en cuestión puramente política. No hay blanco y negro, hay una infinidad de posibilidades. Ajá. Pero, regresando al texto, ya para retomar y continuar con la lectura, pero Freud advirtió con firmeza que el psicoanálisis no ofrecía el menor aliento a tales fantasías ilusorias. La teoría de la mente de Freud, en consecuencia, es estrictamente y francamente determinista. No lo recuerdo, queridas, queridos, que Freud haya dicho, de nada sirve
el psicoanálisis para sostener la libertad. De hecho, al menos es algo que les puedo aportar desde mi experiencia en mi seminario, Centro de Investigación Estudios Lacanianos. Hay una atribución de responsabilidad por cada palabra que uno usa. Cada palabra solo puede venir de una persona, ujú, el hablante. Y esa palabra no es, digámoslo, casual, no es como si nada ocurriera, sino es más bien, fuiste tú quien eligió esa palabra. ¿Por qué? Ajá. Entonces, eh, dice el texto, ahora sí, continuamos. Es también, enfáticamente psicológica, hablando de la teoría psicoanalítica, y por lo tanto revolucionaria para su tiempo. Porque, ¿cómo les explico, queridas, queridos? Eh, la psicología, y aquí soy estricto, psicología, no psicoanálisis, desde el punto de vista, desde el punto de vista académico o universitario, es una mezcla. Ajá. En mi libro lo he comparado con una ensalada. Ajá, la psicología tiene lechuga, tiene, ¿cómo se llama? Acelga, tiene brócoli, puede tener esto, puede tener aquello. Ajá, ¡puf! La psicología. Ajá. No hay una unidad porque vienen pensamientos norteamericanos, rusos, está el psicoanálisis y ahí todo como que se mezcla. Ajá. Hablando de la psicología académica. Ujú. En un sentido, digamos, más práctico, más la coherencia la adquiere la psicología a través de la figura de sus representantes. Ujú. Eh, pero esto es algo muy curioso y les estoy hablando como psicólogo, ajá, no, no como psicoanalista aquí. Eh, Al momento de que cada sujeto profesional de la psicología, hombre o mujer, ajá, ejerce, le da un curso a la psicología conforme a sus propias percepciones de las necesidades de la realidad o del otro. Ajá. Esto, por supuesto, se puede simplificar. Lo puedo nombrar como yo soy psicólogo y yo creo que a ti te hace falta autoestima. ¿Pero qué es eso? Pregunten, en serio, cuando un psicólogo o una psicóloga se atreva a acercarse a ustedes y decirles, te hace falta terapia. ¿Terapia? ¿Qué es eso? Ajá. Pregunten de manera directa. Aunque no lo parezca, eso está, la pregunta sobre el significado de las palabras es una de las prácticas más puras de psicoanálisis. Ajá. Cada sujeto habla conforme su experiencia, ajá, conforme su conocimiento. Ujú. Y eso incluye también a los psicólogos y las psicólogas. Ajá. Al momento de que nosotros establecemos contacto con alguien, esa persona nos va a hablar desde su propia experiencia y hay voluntad para sus palabras. Quiere hacer o quiere decir algo con lo que dice. Ajá. Entonces, queridas, queridos, cuando dice revolucionaria para su tiempo, efectivamente, podemos decir, mm, Sigmund Freud fue contemporáneo de Wilhelm Wundt, el creador de la psicología experimental. Ajá. Sigmund Freud fue también contemporáneo de otros abordajes de la psicología que parten y se quedan específicamente en una cuestión médica fisiológica. Es decir, por ejemplo, yo soy médico y estudio la psicología, pero para mí la psicología es estudiar las células del ojo, es estudiar la composición del canal auditivo, es estudiar cómo percibimos el sabor en la lengua. Ujú. Todo eso era psicología en tiempos de Freud. Y cuando Freud propone es que representaciones, fantasías, deseo, sueños, todo va, digamos, encajando y poco a poco se va formando la teoría analítica, que ya después podemos decir se va
aterrizando en el cuerpo a través justamente de lo que Freud entiende como sexualidad. Ahorita vamos a continuar. Dice el texto. Freud desarrolló su programa dentro del marco de la psicología contemporánea, pero se salió de tal esquema en sucesivos puntos cruciales. Que por cierto, hablando de los inicios de Freud, uno de los textos que nos puede dar una perspectiva, una mirada a lo que era la psicología en tiempos de Freud, es el proyecto de psicología para neurólogos que les dejo en la descripción y en el comentario fijado. Eh, este proyecto de psicología para neurólogos es escrito por Sigmund Freud, un médico con formación en neurología, es decir, la estructura celular del cerebro, ajá, y del cerebro y el sistema nervioso que nos permite controlar nuestro cuerpo, ajá, hasta cierto punto, claro está. No todas las funciones, no podemos controlar, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, el crecimiento del cabello. Hay ciertas cuestiones automáticas. Sin embargo, sí a través de ciertos procesos neuronales podemos hablar. Y ese es el punto. Eh, Podemos decir, la mente a través del psicoanálisis es un proceso que podemos deducir a partir de el habla, a partir de la elección de palabras que tiene un sujeto humano en un momento determinado de su historia y en una situación específica. Ajá. Entonces, queridas, queridos, ¿dónde está? ¿Dónde está? El proyecto de psicología. Dice el texto y aquí los voy a regresar a la presentación, que nos quedamos con Freud jovencito. Aquí está Freud más o menos cuando estaba estudiando medicina. Y este es Freud jovencito, veintitantos años con su mamá. Ujú. Dice el texto. A ver, permítame un segundito. Aquí está. Sus colegas más eminentes del campo de la psiquiatría eran en el fondo neurólogos. En 1895, el año de los escritos sobre la histeria de Freud y Breuer, Krafft-Ebing publicó una monografía, Nerviosismo y estados neurasténicos, que ilustra a la perfección el punto de vista dominante, digamos, de la psicología que estaban haciendo en esos tiempos. El pequeño libro constituye un valeroso intento que se propone arrojar un poco de luz sobre la confusión entonces corriente en el empleo de términos diagnósticos. Krafft-Ebing denominó el nerviosismo, entre comillas, como, entre comillas, aquí viene la definición, en su mayor parte una disposición patológica innata y con menos frecuencia un cambio patológico adquirido del sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Ajá. Nota número 50. Permítame un segundo. Entonces estamos en el capítulo 3. Bla, bla, bla. Nota, 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 nota. Notas, notas. Capítulo 2. Vean, el capítulo uno nada más tiene 197 notas. ¡Ay, qué caray! El capítulo 2, bla, bla, bla. A ver, el capítulo 2 tiene... Ya llegamos a las 207 notas. Ya llegamos al capítulo 3. A ver, déjenme ver. Nota número 50. Aquí está. Richard von Krafft-Ebing, Nervosität. Ah, espera, está en alemán. Se los muestro en pantalla. El texto de Krafft-Ebing. Nervosität und Eso, eso en alemán. Ajá. Regresamos a la presentación y yo regreso al libro, que por cierto les dejo estudios sobre la histeria en las dos traducciones que hemos abordado en este espacio. Ajá. Amororto Editores y Luis López Ballesteros. Continuamos. La herencia es la fuente principal del trastorno. Esto es efectivamente lo que todavía se sigue creyendo, ¿eh? Es decir, no es que míralo, está bien, bien loquito. Es que sus papás eran especiales. Sí, pero no tanto. Ajá, porque esto es algo que también podemos sostener a partir del psicoanálisis. Eh,
Eso no lo había pensado, ¿saben? El psicoanálisis como una práctica social viva que permite al sujeto ir ejerciendo cada vez más su voluntad en su vida. Ajá. Justamente al identificar, pienso en Lacan, el deseo del hombre es el deseo del otro. Es decir, sobre nosotros caen deseos, principalmente de papá y mamá. Yo quiero que mi hijo sea, yo quiero que mi hija sea. ¡Pum! Ajá. No estamos hablando de que rar, se nos van a comer. Es algo, digamos, similar. Ajá. Yo quiero que tú seas médico. Yo quiero que tú seas, no sé, alguien exitoso en la vida. Pero eh, no es una herencia, digamos, genética. Es más bien justamente una herencia afectiva, la que nos fuerza a determinadas formas y, por supuesto, formas que nosotros como individuos podemos romper. Dice el texto, repito, la herencia es la fuente principal del trastorno neurótico, según Richard Kraft Ebing. Otra vez entre comillas, la mayor parte de los individuos que padecen una disposición nerviosa son nerviosos desde sus primeros años, sobre la base de influencias congénitas. Kraft Ebing saludó con un respeto solemne, casi reverente, lo que sigue está entre comillas. La poderosa ley biológica de la herencia que interviene de modo decisivo en todo lo que tiene naturaleza orgánica. Continúa Peter Gay. Su influjo en la vida mental, pensaba, es indiscutible y poderoso. No, 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 no. Verán, queridas, es que es muy sencillo. Mm, ¿Por qué nos gustan las cosas? Ajá. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que ya he puesto en en otras lecturas que no necesariamente son biográficas. Estamos en una heladería, nos acercamos a pedir un helado. Ajá. Y lo escogemos ese helado dependiendo de nuestros gustos. Habrá quien le guste el chocolate, habrá quien le guste la menta, habrá quien le guste la fresa o la vainilla. Ajá. No es algo malo, es simplemente una elección. Ujú. Por supuesto, estoy ahorita poniendo el ejemplo lo más sencillo posible porque este ejemplo, por muy sencillo que pueda sonar, puede complicarse al infinito. Ajá. Puede ser que, no exagero, escojamos un sabor de helado que sabemos que no nos gusta, pero que también la persona con la que vamos sabe que no nos gusta y sabe que nosotros, al escoger ese sabor de helado, estamos más bien declarándole la guerra. Ajá. Por supuesto, queridas, queridos, el asunto de la elección es un asunto comprobable, es un asunto, ¿cómo decirlo? A través del cual nosotros podemos efectivamente, y cuando digo nosotros me acerco más al psicoanálisis, aunque también es posible verlo desde la vida cotidiana, podemos nosotros encontrar personas que quieren tratar a los demás, incluidos a nosotros, de determinada manera. Ajá. En una relación analítica, esto se traduce justamente al poder social del neurótico, que no es poco, ¿eh? El neurótico adquiere y sostiene una neurosis porque ofrece un gran poder social. Este ejemplo que les pongo, ay, es que me duele la pancita, no voy a trabajar. No, no, no. Ujú. De ahí, ¿cuántos trabajadores no se sostienen en ese escenario? Ay, es que hoy me duele la pancita, pero ya fui al médico. Aquí está la receta. Tenga usted, señor patrón, tantos días de asueto, pagados o no pagados, pero el trabajador ocupa una plaza. La empresa, digámoslo así, pierde productividad. Ajá. Pasa el tiempo y ese mismo trabajador, una semana después, ya estoy sano.
pero ahora me duele el pie. Ay, 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 me tropecé, puede haber sido algo real, puede haber sido algo que se está inventando, me fracturé el pie. El mismo trabajador, pancita, pie, me duele la cabeza después, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que se sostiene así, ajá, y por supuesto, gente que lo hace a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, y es cuando ellos ya no quieren, cuando, digámoslo así, se les regresa todo el poder. Ajá. El asunto de la neurosis es un asunto de poder bien curioso, queridas y queridos, que sí quisiera yo detenerme, pero voy a tratarlo en otros videos, digamos, más específicos que estoy planeando para el canal y para mis redes. Ajá. Dice el texto, les estoy mostrando la presentación, sí es correcto. Yo estoy viendo el texto. Entonces, Kraft Ebing hablaba de que la gente es neurótica porque pues, así es la vida, ¿no? Es la biología. Ajá. Dice el texto, el nerviosismo adquirido, por su parte, surge cuando, entre comillas, la relación correcta entre acumulación y el gasto de fuerza nerviosa, cierra comillas, se ve perturbada. Falta de sueño, dieta insuficiente, exceso de alcohol, el carácter entre comillas, antihigiénico. Entiendo que es más bien sucio, como descuidado, ajá, de la civilización moderna, con su precipitación, sus excesivas exigencias a la mente, su política democrática, su emancipación de las mujeres. Fíjense, aquí hablando de una cuestión no de feminismo actual, sino de feminismo de antes, ajá. Son todos factores que convierten a las personas en nerviosas. Mm, Me quedé pensando, queridas, queridos, digámoslo así, en el costo social del feminismo, pero de igual manera lo voy a elaborar en otro momento. Dice el texto, pero el nerviosismo adquirido. Pero el nerviosismo adquirido, lo mismo que la variedad congénita, es decir, heredada o genética, es una cuestión de, entre comillas, cambios materiales, aunque extremadamente leves del sistema nervioso. Y todo esto, repito, como opinión, como perspectiva de Richard von Krafft-Ebing, un contemporáneo de Sigmund Freud. Ujú. Continuamos con el texto. Esa enfermedad más grave, neurastenia, es para Kraft-Ebing nerviosismo en sentido amplio, una enfermedad entre comillas funcional, en la que la vida mental, nuevamente entre comillas, ya no puede establecer el equilibrio entre la producción y el consumo de la fuerza nerviosa. Cierra comillas. Ah, la metáfora mecánica no es casual. Para Kraft-Ebing, la neurastenia consistía esencialmente en el desorden del sistema nervioso. Lo mismo que en el caso del nerviosismo, el médico debía buscar en la herencia la etiología principal. Pero fíjense, es que justamente si nosotros decimos, no, pues es que esta persona es así, y pues no hay nada que hacer porque sus papás son así, sus abuelos son así, sus etcétera, 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 sus tíos, no sé, es algo que ya está en los genes. Y entonces, como médicos, pues no podemos cambiar los genes. Y pues ni modo, así se quedó. Ajá. Aquí tiene su certificado de que está usted genéticamente malito, váyase para allá. Que es otra forma de decir, no lo quiero ver, no quiero que me venga a gritar porque le estoy cobrando, no quiero que no me quiera pagar. Es usted más bien una persona nefasta, ajá, que por supuesto era lo que se ocultaba tras el diagnóstico de neurosis o neurastenia en aquellos tiempos. Y es, digamos, algo que también tenemos que tener, debemos tener en consideración al día de hoy, la protección de los médicos, protección de sus pacientes, ajá. Pero regresamos al texto. Entonces, bueno, para acabar esto de la protección de los médicos, protección a los médicos de los pacientes.
Se debe ver incluso un marco legal, pienso yo, en el cual como sociedad podemos nosotros distinguir hasta qué punto es responsabilidad de un médico o posibilidad de un médico la salud cuando el paciente no quiere cooperar de manera voluntaria. Ajá. Pero, dice el texto, en la variedad adquirida podían rastrearse causas fisiológicas, un infortunado conjunto de traumas o un ambiente destructivo, enfermedades de la niñez debidas a una, entre comillas, constitución neuropática. Nota 51, véase el mismo texto de Kraft-Ebing, la masturbación o, una vez más, las tensiones excesivas impuestas al sistema, se entiende que el sistema nervioso, ajá, por la vida moderna, incluso cuando la causa de una neurastenia resulta ser un episodio psicológico, por ejemplo, de ansiedad o tensión mental. El elemento perturbador de última instancia era de naturaleza neurológica. Kraft-Ebing estaba dispuesto a considerar factores, entre comillas, sociológicos, pero su causa original, entre comillas, también retrocedía hasta una constitución nerviosa. Ajá, es decir, pura biología. No, 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 no. El ser humano es puro cuerpo, puro cuerpo. Y ya, se callan todos, ¿eh? Y es básicamente lo que también sostienen los los psicólogos cognitivos conductuales al día de hoy. Es una rama de esta ensalada de la psicología que les he nombrado. Ajá. Dice el texto. eh, los tratamientos de Kraft-Ebing recomendaba se inclinaban. Ay, ¿sí era ahí? No era más atrás, permítanme. Ah, Kraft-Ebing estaba dispuesto a considerar factores sociológicos, pero su causa original también retrocedía hasta una constitución nerviosa. Ahí me quedé. Los tratamientos que Kraft-Ebing recomendaba se inclinaban naturalmente por la dieta, la medicación, la fisioterapia, la electroterapia, los masajes. Nota 52. Véase el mismo título de Kraft-Ebing. Como especialista destacado en el campo de las aberraciones sexuales, no pasa por alto lo que denomina neurastenia sexualis. Estamos hablando de Kraft-Ebing, no de Freud. Ajá. Pero solo la ve como una pequeña parte del cuadro médico, no como la causa. Nota 53, mismo libro. En resumen, Kraft-Ebing abordó, antes de avanzar, Kraft-Ebing fue quien propuso a la homosexualidad como enfermedad mental. Richard Kraft-Ebing. Lo vimos en el curso de Historia de la Salud Mental, que también les dejo en la descripción. Creo que es en el capítulo quinto que dedico a Freud. Ajá. Dice el texto. En resumen, Kraft-Ebing abordó en gran medida el sufrimiento psicológico como una cuestión de fisiología, anatomía, la estructura celular. Ajá. En 1895 no se había movido de la psicología adoptada. ¿Qué? No se había movido de la psicología adoptada 16 años antes en su texto de psiquiatría. La locura es una enfermedad del cerebro. Véase nota 54. Citado en Ernaleschi, The Vienna Medical School of the 29th Century. Se los muestro rápidamente la cita bibliográfica. Ajá. Es decir, Kraft-Ebing, siendo médico, pues se quedó en la medicina, básicamente. Ajá. Dice el texto. Un segundo. Uy, ¿dónde me quedé? Aquí está. Mm, es- Estaba hablando para su profesión. Durante el siglo XIX, la ciencia de la psicología había realizado avances impresionantes y magníficos, pero su posición era paradójica. Se había emancipado de la filosofía, como antes lo había hecho de la teología, solo para aceptar el abrazo imperioso de un nuevo amo, la fisiología. Desde luego, la idea de que la mente y el cuerpo estaban vinculados por los lazos más íntimos tenía tras de sí una tradición antigua y honorable.
A mediados del siglo XVIII, Lawrence Stern había declarado que el cuerpo de un hombre y su mente, lo digo con el mayor respeto por ambos, son exactamente como un, ¿qué? Como un justillo y su forro. No sé qué es un justillo. Si arrugamos uno, se arruga el otro. Es decir, es básicamente lo mismo. Nota 55, véase Lawrence Stern, Tristram Shandy. Ok. Traducido al castellano como Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, 1985. Ok, continuamos. Los estudiosos de la mente del siglo XIX suscribían esa proposición e iban más allá. Con confianza especificaban qué era el justillo y qué era el forro. La mente, sostenían, depende del cuerpo, del sistema nervioso, del cerebro. Ajá, que es algo que se sigue sosteniendo. Les repito, hay escuelas en psicología que dicen, no, 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 la mente es conducta. ¿Pero qué es conducta? No me preguntes eso. No te voy a decir qué es conducta, pero bueno. Eh, es un sustrato cerebral. ¿Y qué es un sustrato? No sé. Dice el texto. En 1876, el prestigioso neurólogo austriaco William Hammond, especialista, entre otras cosas, en impotencia masculina y femenina, expresó el consenso abrumador de los expertos, entre comillas. La moderna ciencia de la psicología, declaró, no es ni más ni menos que la ciencia de la mente considerada como una función física. Nota 56. Véase William Hammond en la reseña de John P. Gray, The Dependence. A ver, la dependencia de la locura y la enfermedad física. Se los muestro rápidamente en pantalla. Otra cita bibliográfica. El aquí. Mm, en el periódico psicológico médico, citado por Bonnie Ellen Bluestein, A Hollow Square. Lo entiendo, lo traduzco como el cuadrado vacío de de la ciencia psicológica. Neurólogos americanos y psiquiatras en conflicto. En Mad Houses, Mad Doctors, in Mad Men. Eh, lo, lo voy a citar porque la palabra mad para mí tiene una connotación un tanto despectiva. Eh, mm, Manicomios, loqueros y locos. Ajá. La historia social de la psiquiatría en la era victoriana. Ujú. Pero regresamos a la presentación. Yo regreso a la lectura. A ver dónde me quedé. Oh, aquí está. Las cursivas son de Hammond, en esto de que la ciencia de la mente considerada como una función física. Ujú. En Inglaterra, el influyente y prolífico psiquiatra Henry Maudsley, lo estoy latinizando, ¿vale? No era menos enfático. Me dio comezón en la nariz. En 1874, hablando de de la locura, escribió, entre comillas, no es nuestro trabajo, no está a nuestro alcance explicar psicológicamente el origen y la naturaleza de cualquiera de los instintos depravados. Ahí cierra comillas, pero continúa Peter Gay, que el demente pone de manifiesto. Continúa otra vez, creo que es una cita igual de Henry Maudsley. La explicación, cuando se encuentre, no vendrá del lado mental, sino del lado físico. Es decir, eh, este abordaje que considera la mente como algo, una tontería de la que se habla, pero que no existe, sino es más bien todo cuerpo, viene mucho del lado médico. Ujú. Pero digamos que tiene sus límites en cuanto no solo explicación, sino, pienso yo, incluso científicos. Ajá. Los límites científicos, digamos, de la explicación de la mente como un, digamos,
una consecuencia inherente de la fisiología. Ajá. Eh, Digo, en este mismo video he explicado algunas de las razones por las cuales no solo se cree, sino que se sabe que hay, digámoslo así, una libertad de uso del cuerpo. Ajá. Una autonomía. Es que es también justo uno de los terrenos en los cuales aterriza mi crítica a la salud mental. No es posible que un ser humano decida permanentemente por otro. Ujú. No es posible que yo como psicólogo haya adquirido en mi carrera en psicología todos los criterios para que pueda yo decirle a todas las personas lo que es bueno para sí mismos y lo que tienen que hacer, decir y pensar siempre. En ese caso, yo como psicólogo estaría atentando en contra de la identidad y del criterio de otros seres humanos, lo cual es justamente no solo imposible, sino inhumano. Pero de que se intenta, queridos, no, no por mí, sino por muchos terapeutas, por muchos psicólogos, de que lo intentan, lo intentan. Ajá. Y por supuesto, la gente por eso ya no va a las consultas psicológicas. Pero repito, esta otra frase de Henry Maunstein: cuando se encuentre la explicación, no vendrá del lado mental, sino del lado físico. Nota 57. Miren, este título está interesantísimo. Henry Maudsley, responsabilidad en la enfermedad mental. Es una cuestión importante, queridas, queridos. Si no somos libres, entonces no somos responsables. Si, por ejemplo, eh, yo voy caminando en la calle y veo a una persona caerse, digo, no se cayó por mí, no, yo no hice que se cayera, ajá, y sin embargo yo lo vi. ¿Qué voy a hacer ahora? Le ayudo a levantarse, por ejemplo. O bien, quien se cayó es un indigente y me da asco acercarme. De todos modos, sigo siendo responsable de lo que hago, ajá. No se cayó por mí, pero yo decido después qué hacer. Ujú. Eh, Citado en Michael Clark, la denegación, el rechazo de la aproximación psicológica en la enfermedad mental o el desorden mental en la psiquiatría británica de, de finales del siglo XIX. Ajá. Estoy traduciendo el texto que está citando, digamos, justamente los límites del abordaje fisiológico o puramente biológico del fenómeno mental. Ajá. Ha estado rica esta lectura. Dice el texto. A ver, le regreso a la presentación. Uy, ahí está. Los psicólogos y psiquiatras de la Europa continental no divergían acerca de este problema. Diverger, creo que es lo contrario de escindir, más bien como que no se ponían de acuerdo acerca de este problema. Ajá. De sus colegas vieneses y norteamericanos. A principios del siglo, el distinguido psiquiatra francés Jean-Étienne Esquirol, Étienne, lo estoy tratando de leer en francés, en latino es Jean Et- Etienne, ajá, con doble N, Etienne. Jean Etienne Esquirol había definido la, entre comillas, locura, la alienación mental, como una afección de ordinario cerebral y crónica, es decir, ya viene de hace mucho tiempo y está en el cerebro y se callan. Ajá. Nota 58. Jean Etienne Esquirol, Jean Etienne. Eh, a ver, esto más o menos lo entiendo en francés. Las enfermedades mentales consideradas eh, como, no sé qué es en francés, rapports, ajá, como relaciones médicas de higiene y médico legal, ajá, más o menos. Ahorita no quisiera buscarlo en el traductor porque me tardaría mucho. Ajá. Dice el texto, los psicólogos y psiquiatras de la Europa continental, no, no, ese ya lo leí.
Aquí está. Entonces, Esquirol dice, enfermedad mental, cerebro malo y ya, eso lo explica todo. Dice el texto. Y esta definición conservó su influencia hasta el fin del siglo y más allá en toda Europa y Estados Unidos. También hoy, queridas, queridos. Ajá. En 1910, Freud le dijo al hombre de los lobos, uno de los pacientes, que les dejo su historial clínico en la descripción de este video y en el comentario fijado, uno de sus pacientes más famosos, entre comillas. Tenemos los medios de curar eso que le está provocando sufrimiento. Hasta ahora, usted ha estado buscando las causas de su enfermedad en el orinal. En el orinal. Entiendo que en un contenedor de orina. Lo entiendo así. Realmente no recuerdo que esa frase esté en el historial clínico del hombre de los lobos. Em, Dice el texto, al recordarlo años más tarde, el hombre de los lobos ratificó tal vez un proceso demasiado enfáticamente. ¿Cómo? A ver, se los muestro en pantalla. El texto, esto es de Peter Gay, digamos. Vean, aquí está Peter Gay citando a Freud, pero qué curioso que no dice en dónde lo dice. Ok, el historial del hombre de los lobos, pero es lo que les digo. Yo puedo decir, la Biblia dice esto, pero ¿en dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? Y esto que pone Peter Gay, yo realmente no lo entiendo. Y ya leí el historial del hombre de los lobos. Ajá. Lo leí hace tiempo, puede ser que no lo recuerde, ese puede ser un error mío, pero mm, tenemos los medios para curar. ¿Cómo les digo, queridas, queridos? Esto es lo que no entiendo. En el orinal, eh, en la vacinica, ajá. Y esto, luego, esta frase es de Peter Gay, ya no es de Freud. Podemos entenderlo, el paciente de Freud repitió tal vez un poco demasiado. No, bueno, eh, ok, ok, tal vez un poco demasiado enfáticamente. Podemos decir, exageré un poquito, pero aquí Peter Gay se, no sé, como que se atropella en su descripción. Ajá. Dice el paciente. En aquellos días la gente trataba de llegar a los estados psíquicos por medio de lo físico. Lo psicológico era completamente ignorado. Pero justamente, ¿qué es lo psicológico? Y eso lo podemos cuestionar al día de hoy, queridas, queridos, que es importantísimo cuestionarlo. Como profesional de la psicología, no hay consenso. En la psicología no hay consenso. ¿Qué es lo psíquico? ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué es la mente? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Ajá. Y soy específico, soy enfático. Objeto de estudio, no creencia, no lo que yo creo. Como psicólogo, ¿qué voy a buscar? ¿Qué estoy observando? Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario para leerles la nota 10. Yo creo que lo regreso, ya la vieron en pantalla, lo regreso a la presentación. Ahí está. Dice la nota 10. El 6 de marzo de 1917, el eminente psiquiatra norteamericano William Alanson White, uno de los primeros que conceptuó a Freud de modo positivo, le escribió a W. A. Robinson, entre comillas, si usted está familiarizado con el cuidado de los llamados locos en este país, conocerá el hecho notable de que solo en los últimos años las enfermedades mentales se han estado tratando como enfermedades mentales. Más comúnmente fueron tratadas como pruebas de desorden físico. Nosotros hemos estado afrontando el tema desde un punto de vista mental desde hace mucho tiempo y en los años recientes lo hemos abordado desde una perspectiva psicoanalítica, es decir, aunque le duela a los psicólogos cognitivo-conductuales y a muchos médicos,
el psicoanálisis dio a la humanidad el concepto psicología, mente. Ajá. No desde el punto de vista puro cuerpo, cerebro y te callas, porque podemos ejercer esa clase, digamos, de poder, pero la realidad es distinta. Ajá. La gente decide y justamente la gente puede decidir, no voy con el médico porque dice que estoy loco y que no tengo solución, vámonos, ya. No tengo por qué ir a pagarle a un médico que no me da solución alguna. Ajá. Dice el texto. Am, seguimos el trabajo del profesor Freud y estamos usando sus métodos psicoanalíticos, pero sin dogmatizar al respecto ni sumarnos a ningún culto especial. Carta incluida en Gerald Groth en The Inner World of American, El mundo interno de la psiquiatría americana, de 1890 a 1940. eh, eh, correspondencia selecta, es como cartas selectas. Ajá. Este sí me gustó, esta nota es muy importante porque estamos viendo el impacto de Freud en una sociedad que terminaría alterando completamente la obra de Freud y cómo en 1917, todavía en vida de Sigmund Freud, los psiquiatras norteamericanos respetaban mucho y seguían, digámoslo así, el pensamiento freudiano. Ya para 1900, ¿qué les digo? Freud muere en el 39, aproximadamente 1945, 1950, más o menos fue que empezó esta desfiguración del psicoanálisis por los mismos psicoanalistas Heinz Hartmann. Ajá. Y por ahí se asoma Ana Freud, aunque no parezca, aunque sea difícil de creer, como Ana Freud también, Melanie Klein, descontextualizan el psicoanálisis y se funda la salud mental. Pero por supuesto aparece después Jacques Lacan en Francia y dice, regresen a Freud porque se están yendo por otro lado. Ujú. Vamos a regresar al texto, que déjenme ver, todavía falta para acabar. Quisiera acabar en una separación. Ya están viendo todo el texto que... Ay, la separación está a 3 páginas. Yo creo que sí acabamos. 3 páginas, no es tanto al final. Dice el texto y lo regreso yo a la presentación. Habían existido unos pocos disidentes, como por ejemplo los médicos cuáqueros ingleses, que hacia 1800 desarrollaron lo que denominaban, entre comillas, tratamiento moral para sus pacientes desequilibrados. Ellos trataban de poner remedio a los trastornos de los desdichados locos y locas que estaban a su cargo mediante la persuasión moral, la disciplina mental y la bondad en lugar de las drogas o el maltrato físico y lograron algunos éxitos. Básicamente lo entiendo así, queridas, queridos, los convertían a la religión, que en ese momento, estamos hablando 1800, ya eran súper protestantes, súper mojigatos, ¿cómo decirlo? Justamente una sociedad en donde se buscaba un cristianismo puritano. Ajá. 1800, que justamente también abarcaba la enfermedad mental como una, ¿cómo decirlo? Una relación con los demonios. Ajá. Una relación con posesiones y cosas así. Y por supuesto la solución era Diosito Santo y se callan. Dice el texto. Pero prácticamente todos los otros neurólogos, psiquiatras y guardianes de asilos para desequilibrados trabajaban basándose en el supuesto de que el efecto del cuerpo sobre la mente es mucho más significativo que el de la mente sobre el cuerpo. Mm. Las brillantes investigaciones realizadas en el siglo XIX con la anatomía del cerebro, que contribuyeron en gran medida a trazar el mapa de los complicados mecanismos de la visión, es decir, del cómo vemos, la audición, el lenguaje y la memoria, no hicieron más que brindar apoyo a esa concepción neurológica de los procesos psicológicos. Incluso los frenólogos, que era como algo muy popular en aquellos tiempos, medían el cráneo y decían, este sujeto tiene tendencia a. Ujú.
Repito, incluso los frenólogos con sus ideas curiosas y en última instancia absurdas, influyeron en el fortalecimiento del influjo de ese enfoque sobre la opinión educada. Es decir, tenía cierta, ¿cómo decir?, coherencia la frenología con la perspectiva anatómica. Ujú. Dice el texto. Si bien en la segunda mitad del siglo XIX los anatomistas cerebrales escépticos demostraron la falsedad de la doctrina frenológica, según la cual cada pasión y cada capacidad mental tenía una ubicación sumamente específica en el cráneo, en el cerebro. Ajá. Por otro lado, no rechazaron por completo la idea fundamental de los frenólogos, en cuanto a que las funciones mentales se originaban en regiones concretas del cerebro. El gran Hermann Helmholtz y científicos amigos como Émile Dubois Raymond reforzaron la autoridad de la concepción materialista de la mente con su delicado trabajo experimental sobre la velocidad y el recorrido de los impulsos nerviosos. Cada vez más, la mente aparecía como una pequeña máquina alimentada por fuerzas químicas y eléctricas que podían rastrearse, esquematizarse y medirse, pero no controlarse. Eso es aporte mío. Dice el texto. Con un descubrimiento tras otro, parecía absolutamente segura la posibilidad de llegar a encontrar un sustrato fisiológico para todos los hechos mentales. La neurología era la reina. Hasta cierto punto lo sigue siendo para ciertas personas, pero con ciertos sacrificios que tienen que hacer esas personas. Ajá. Dice el texto, como discípulo y admirador de Bruck, portador del mensaje de Helmholtz y Dubois-Reymond a Viena, Freud había estado sometido sin restricciones a la influencia de ese enfoque y nunca lo abandonó por completo. Es cuestionable esa observación de Peter Gay, pero continuamos. Era mucho lo que en su práctica apoyaba estas ideas. Sus pacientes analíticos le habían enseñado que, si bien muchos síntomas físicos son conversiones histéricas, la naturaleza de otros síntomas es realmente orgánica. Nota 11 a pie de página. Esa desafortunada teoría de la seducción, ahorita les explico. Bueno, básicamente teoría de la seducción es toda neurosis es por un abuso sexual infantil. Ajá. eh, Neurosis adulta igual a abuso sexual infantil en ese mismo sujeto en su infancia. Ajá. Entonces, esa afortunada teoría de la seducción a mediados de la década de 1890 especificaba explícitamente un trauma físico, abuso sexual, como causa de todas las neurosis. Y esta teoría fue propuesta por Freud. Ajá. Y por supuesto, después la abandona. E incluso después de que Freud se sintiera obligado a arrojar por la borda dicha teoría, nunca renunció a la idea de que a menudo existe alguna base somática para los hechos mentales. Sí y no, queridas y queridos, base somática. Tenemos un cuerpo, eso es inevitable, eso es innegable. Ajá. Pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo interpretamos? ¿A dónde lo llevamos? Ahí es donde se juega, digamos, tanto la posibilidad analítica como la libertad y el criterio. Pero, justamente, las diferencias entre el abordaje de Ernest Jones, un psicoanalista, y Peter Gay, digamos, una persona que no fue formada en psicoanálisis. Ciertamente se nota que lo admira y lo ha estudiado, pero se puede entender que Peter Gay no se analizó. Ajá. Se puede entender que Peter Gay nunca notó, digámoslo así, esa relación que nace con nuestro propio cuerpo, que nos lleva al conflicto, pero que también nos da vida. Ajá. Dice el texto, una razón importante de la atracción considerable que ejercía Freud sobre la tesis de que las neuronas tienen su origen en el mal funcionamiento sexual, ¿en qué? A ver otra vez. Una importante razón de la atracción considerable que ejercía sobre Freud la tesis o la idea de que las neuronas tienen su origen en el mal funcionamiento sexual residía en que, entre comillas, después de todo, la sexualidad no es un asunto puramente mental, tiene también su lado somático. Justamente, bueno, a ver, se los muestro en pantalla.
Traté de leerlo lo más sencillo posible. La redacción no me ayudó mucho. Queridas, queridos, mm, estamos leyendo este texto en el año 2026 y vean a dónde nos manda. Nota 60. Ajá. Nota 60. Presentación autobiográfica. Está Peter Gay hablando de la relación cuerpo-mente. Presentación autobiográfica, el mismo Peter Gay, bueno, no nos dice, pero está en el volumen 20, Standard Edition, ediciones Amor-Rortu. Estamos hablando más o menos de un Freud de 1925, más o menos. Puedo dar el dato exacto, pero es un Freud ya más bien avanzado. Ajá. Regresémonos al menos unos 5 o 10 años antes, tres ensayos de teoría sexual. Ujú. Es el texto no fundacional, pero es el engranaje de toda la teoría psicoanalítica sobre, digamos, el problema del cuerpo y la mente. Ujú. Y por supuesto, aterrizando en la sexualidad. Ajá. Como ciertamente donde se manifiestan tanto nuestras inclinaciones, tanto nuestra, digamos, naturaleza biológica, pero también, mm, ¿cómo decirlo? El control que tenemos de nosotros. Ajá. La capacidad que tenemos de darle forma a esos impulsos, la capacidad que tenemos para reprimir, la capacidad que tenemos para formar lazo social. Y cuando digo reprimir, no es ir a condenar algo en el otro, es ir a condenar algo en nosotros mismos. Este pensamiento no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Después de todo es tuyo. No me importa, no me gustó. Y empezamos. Pu, 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 pu. Ajá. Nosotros con nosotros mismos. Ujú. Pero también este conflicto, nosotros contra nosotros, nos da vida, nos lleva a otros lugares, ajá. Nos permite hacer no solo el acto sexual, sino también adquirir profesiones, también adquirir lazo social, también adquirir grandes, grandes, grandes pasiones que pueden ser el arte, la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y todo esto, tres ensayos de teoría sexual, se los dejo en la descripción, al menos en la edición Amor-Rortu que ya estudiamos, pero llegaremos a estudiarlo con las traducciones comparadas, Amor-Rortu y Luis López Ballesteros. Ajá. A ver, entonces, la sexualidad no es un asunto puramente mental. Digo, aquí me parece que Peter Gay está haciendo algo que cuestionable, ¿no? Toma de todo un texto enorme, unas cuantas palabras. Ajá. Mm, Tampoco puedo decir que es solamente aterriza en el cuerpo, sí, pero digamos que no es tampoco puramente corporal. Ajá. Esto se entiende, justo tiene un lado somático que eh, mm, primero, les dejo en la descripción pulsiones y destinos de pulsiones. Pulsión y destinos de pulsiones, o pulsiones o destinos de pulsión, no me acuerdo cómo se llama, pero tenemos un cuerpo, del cuerpo vienen las necesidades fisiológicas, es correcto, pero también a partir de nuestras necesidades y a partir de nuestra experiencia, nosotros vamos adquiriendo las herramientas para ejercer nuestra voluntad al respecto de esas necesidades. Ajá. Em, por decirlo de una manera, pero eh, lo que me inquieta del texto es cómo Peter Gay busca usar a Freud y busca interpretar a Freud de una manera parcial. Ajá. Si vamos a aproximarnos a Freud, hay que aproximarnos a Freud, no quedarnos simplemente con lo que nos dice Peter Gay o incluso con lo que les digo yo. Ujú. Dice el texto. En consecuencia, lo regreso a la presentación.
En consecuencia, como le dijo a Fliess en 1898, Freud no estaba en absoluto, entre comillas, dispuesto a mantener lo psicológico en suspenso, sin una base orgánica. Nota 61. Véase carta de Freud a Fliess del 22 de septiembre de 1898. La subversión por parte de Freud de la ortodoxia reinante fue el resultado de un cambio de mentalidad lento y en absoluto planificado. Esto es cierto. Cuando finalmente realizó su revolución, esta consistió no en descartar la teoría neurológica, sino en invertir la jerarquía aceptada en la interacción mente-cuerpo, es decir, no descartemos que la mente influye sobre el cuerpo, a veces de maneras bastante contundentes o que llegan incluso a espantar. Ajá. Dice el texto, Freud le otorgó la primacía a la dimensión psicológica del funcionamiento mental, pero no el monopolio. Hasta que Freud cuestionó el consenso materialista prevalecente, es decir, materia sobre cuerpo, es lo que decían los médicos. Puerco, dije, materia sobre puerco, materia sobre eh, cuerpo sobre mente, materia sobre la mente. Ajá. Hasta que Freud cuestionó el consenso materialista prevaleciente, eran pocas las disputas acerca de la naturaleza básicamente física de la máquina mental. Después de todo, incluso en 1895, el propio Freud había caracterizado su proyecto inconcluso como una, entre comillas, psicología para neurólogos que le cité desde el principio de esta lectura. Pero, al abordar la cuestión de qué es lo que determina que esa máquina falle, Freud se sumaba a un antiguo debate y poco convincente. En conjunto, los psiquiatras estaban de acuerdo en que los trastornos mentales son casi todos manifestaciones de una lesión en el cerebro, pero estaban divididos acerca de la posible etiología u origen de esa lesión. A finales de la década de 1830, Esquirol todavía proponía un catálogo ecléctico, es decir, como diverso, ajá, más bien indiscriminado, es decir, todo valía en ese catálogo de posibles causas. Entre comillas, las causas de la alteración mental son tan numerosas como variadas, escribió. Continúa, entre comillas. No solo el clima, las estaciones, la edad, el sexo, el temperamento, la profesión y el modo de vida influyen en la frecuencia, el carácter, duración, las crisis y el tratamiento de la locura. Esta enfermedad queda también modificada por las leyes, la civilización, las costumbres y la situación política de las naciones. Fíjense, y esto también está interesantísimo y es básicamente lo que digo en el curso de salud mental, historia de la salud mental. No existe. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes. Ejemplo, yo podría comer a las 2 de la tarde. Esa hora, para muchos, sería una locura. ¿Por qué? Porque o es muy temprano o es muy tarde. Y les estoy hablando de la satisfacción de una necesidad compartida, comer. Ujú. He escuchado a gente decir, yo tomar agua, pues ni que fuera planta. Y bueno, mm, esa gente, por supuesto, tomará lo que acabo de hacer, tomar agua, como una locura. Ajá. Entonces, queridas, queridos, em, vamos a continuar. Nota 62. Esquirol de las enfermedades mentales. Ujú. Regresamos a la lectura. A ver. Pero a mediados del siglo, el candidato favorito, la herencia, había eclipsado, aunque no eliminado, a los otros factores. Conservó una posición de predominio durante décadas. Los historiales ofrecían pruebas profusas, muchas, y en opinión de algunos concluyentes, pruebas concluyentes, ¿vale? En cuanto a que el enfermo mental sobrellevaba necesariamente la carga de un historial familiar anormal. La monografía de Kraft Ebing sobre la neurastenia era totalmente característica en este sentido.
También Freud, en sus primeros informes sobre casos, incorporó detalles concernientes a la familia neuropática, entre comillas, del paciente. Investigó cuidadosamente la estancia de la madre de un enfermo en un asilo para desequilibrados o la severa hipocondría de un hermano. Después, la psicología ocupó el lugar principal. Miren, hasta acá los menciona. En 1905, los tres ensayos sobre una teoría sexual, Freud llegó al punto de poder criticar a sus colegas psiquiatras por asignar demasiada importancia a la herencia. Véase Tres ensayos de teoría sexual, Standard Edition, página 173. Ok, pero fíjense, entonces, ¿hay o no libertad? Vamos a continuar, ya estamos media página. Qué rápido fue esto. Los sentimientos de Freud acerca de otras presuntas causas del trastorno mental no eran menos confusos. Como atestigua el estudio de Kraft-Ebing sobre la neurastenia, las etiologías rivales o los orígenes, digamos, en conflicto, ocupaban solo un segundo puesto que pretendían rivalizar con la herencia entendida como causa pura, pero tenían sus partidarios en los libros sobre el tema. Pocos psiquiatras excluían los shocks súbitos o las enfermedades prolongadas, por cierto, durante algunos años, tampoco Freud lo hizo. Y muchos se interesaban particularmente por lo que pensaban que eran los efectos laterales perniciosos de la cultura moderna. Es decir, y esto es algo que todavía podrán escuchar en redes sociales, enfermamos porque la sociedad está enferma. No. Eh, la sociedad está rara, pero al fin y al cabo justamente nos demuestra cómo el ser humano, para bien y para mal, nos hemos constituido como una entidad antinatural. Y esto es muy sencillo, queridas, queridos. La civilización es buena y mala. Ajá. Buena porque nos dice no matarás y entonces tenemos cierta cohesión social, cierta, ajá. No total, pero al mismo tiempo al nosotros no matar, reprimimos, y esto por poner un ejemplo, realmente la represión es, digamos, un fenómeno multidireccional, podríamos decir así. No nada más reprimimos nuestras ganas de matar, sino nuestras ganas de muchas otras cosas. Ajá. En cuestión de la represión, al mismo tiempo que nos permite una cierta cohesión grupal, nos fuerza como sujetos a hacer algo con esa energía que no alcanza su meta. Ajá. Por decir solo un ejemplo, ahorita vamos a continuar. De hecho, acerca de este último diagnóstico, Freud votaba por con la mayoría, aunque por razones propias. Lo mismo que muchos otros observadores contemporáneos, estaba convencido de que la civilización industrial, burguesa y urbana de su época contribuía marcadamente a la existencia del nerviosismo, que, según creía, aumentaba visiblemente. Pero mientras que los otros autores sostenían que la civilización moderna era responsable del nerviosismo por sus prisas, su bullicio, el ruido, ajá, sus comunicaciones rápidas, si supieran cómo es rápido ahorita, así pum, pup, mensajito y ya todo el mundo se enteró. Y la sobrecarga de la maquinaria mental. Fíjense, y lo creían en 1800. No, eso es fabuloso, realmente es fabuloso también que ciertamente podemos decir hay sobrecarga, pero nos adaptamos. Ajá. Que eso es algo que también los médicos deberían saber. No solo como sujetos o individuos humanos, nosotros escogemos determinados caminos y nos sometemos a determinadas tensiones físicas, mentales. Ajá. También como comunidad. También como civilización, también como generaciones, cada generación va afrontando diversos hitos históricos que los fuerzan justamente a adaptarse, física, social, económica, políticamente, etcétera. Ujú. Mentalmente, claro está. Dice el texto. Freud culpaba a la sociedad más bien por su excesiva restricción de la conducta sexual, que es básicamente lo que les he estado comentando. No nada más sexual desde el punto de vista coital, habría que considerar que para Freud
la sexualidad ya en un sentido amplio, no nada más temporal, que estamos estudiando una biografía. La sexualidad para Freud era más bien una cuestión de fantasías. Ujú. Era una cuestión de que nosotros nos restringimos, es verdad, al nosotros restringirnos física y socialmente, nuestra energía queda, digamos, atorada, pero esa energía la podemos usar para muchas otras cosas. Y además, el hecho de que nosotros reprimamos en un momento dado no quiere decir que no vayamos a consumar el acto en otro momento. Ujú. Dice el texto. Esa desviación respecto de la posición de la mayoría está en el núcleo de las concepciones de Freud sobre los orígenes de la enfermedad mental. Él no dudaba de que todos los fenómenos que los psiquiatras aducían, es decir, que pensaban y señalaban los psiquiatras, desempeñaban un importante papel en la formación de las neurosis obsesivas, las histerias, las paranoias y el resto de esta funesta colección, pero llegó a estar persuadido de que la profesión había fallado en la investigación de su naturaleza oculta. Ahorita les comento, ya vamos a acabar. Por encima de todo, prácticamente la totalidad de los médicos había eludido el papel crucial de la sexualidad, justamente, y de los conflictos inconscientes de ese impulso que ese impulso genera. Esa era la razón de que hubieran preferido exagerar la importancia de la prehistoria remota de sus pacientes o su herencia, pasando por alto esa otra prehistoria mucho más importante, la infancia, en la que surgían los conflictos sexuales y sociales y psíquicos. La interpretación de los sueños fue el primer enunciado amplio, aunque todavía lejos de ser completo, de esas ideas de su psicología para psicólogos. Ahí finaliza esta parte, se las muestro rápidamente. Hay un salto, viene otro tema. Estamos ahorita en la página 139. Hemos avanzado, queridas, queridos. Parece ser que vamos como a una tercera parte de todo el libro, lo cual es bastante bueno. Ajá. Es un texto que pocas veces me exige esta clase, digamos, de explicación, pero fue un texto bastante bueno el día de hoy. Me he quedado satisfecho, estoy un poquito cansado, pero feliz. Ciertamente sigo yo en mi periodo creativo. Esta mañana no he escrito mucho, pero sí tengo como diversos avances que no comunicaré en este momento. También a ver si puedo hoy sí dormir. Una pequeña siesta en la tarde no estaría nada mal. Pero, queridas, queridos, miren, nada más a veces cerrar los ojos es todo lo que uno necesita para obtener um, una satisfacción considerable. Dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos el sábado de Psicología Forense y Juicios Orales, que también me emociona mucho ese texto. Eh, Cuídense mucho, queridas, queridos. Em, Siento que hay algo que quiero decir. Ah, claro está. Sobre este asunto de los médicos no queriendo ver lo que Freud vio. Era alguien bastante especial, el doctor Sigmund Freud. Eh, Podemos decir, mm, les recuerdo, el último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la organización fundada por Jacques Lacan. El último congreso creo que fue hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo. Tenía por título Todo el mundo es loco. Ajá. La locura de Sigmund Freud consistía en insistir, digamos, a veces de manera hasta terca, en su perspectiva, en buscar otras razones. Ajá. Claro está, esto pudo haberlo llevado a la locura desde el punto de vista clínico o social, pero lo llevó a otra, digamos, otra forma de locura, en la cual lo que encontró resulta valioso, replicable, con, digamos, ciertas perspectivas que resultan
tremendamente valiosas para personas, para grupos, para la sociedad en su conjunto, aún para el año 2026. Voy a dejar hasta ahí mi comentario, señalando obviamente que esa locura de Freud lo llevó a él mismo a caminar, digámoslo así, por terrenos espinosos, por la sexualidad humana en general, considerando también la forma en la cual nos relacionamos con nuestro propio cuerpo en nuestra infancia, es decir, la sexualidad infantil. Ujú. Eh, Dejo hasta aquí mi comentario. Esa, es que esa incursión que Freud hace en el terreno de la sexualidad es lo que, al menos a mí, me lleva a darle las gracias a él y a considerar su enorme valor como ser humano, valor en un sentido tanto de que es valioso como que fue muy valiente. Ajá. No todo el mundo lo hizo y justamente para llevar esa libertad que hacía falta al momento de nombrar lo que nos constituye como individuos. Ajá. No solo los gustos, sino también el coraje de ser. Ujú. Ahora sí, terminé mi comentario y me voy a descansar. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video y en otros videos cortitos que estoy planeando, ¿vale? Bye.